¿Qué creen? Compré un libro que está buenísimo. Son puras historias de terror. Se llama Rastros del Innombrable, de Benito Rosales Barrientos. Hubo una o dos historias que me encantaron, en serio. ¿Se las leo? Bueno, les voy a leer la que más me gustó. Viene en la página 32. Se llama Iñu. Va. La maldición la conocían pocos. El abuelo de los Tarso y la vieja partera. Los demás estaban muertos. Pero era un hecho, se estaba cumpliendo de nuevo. En el pueblo las cosas no iban bien. Los hijos de la señora Zenaida habían desaparecido misteriosamente y el alcalde y los policías del pueblo no daban con el paradero. Desde ahí se sospechaba algo tenebroso, aunque la gran mayoría de los lugareños evitaba el tema. Corrían los últimos días del mes de noviembre. Las noches empezaron a ser largas y por las mañanas una densa neblina cubría todo el pueblo, casi hasta el mediodía. Cuando 5 gatos aparecieron degollados en la plaza principal, el terror inundó al pueblo y ya no hubo duda. Con su sangre habían hecho pintas en los álamos de la plaza. Apenas le dieron la noticia al padre, salió corriendo de su casa, limpió con agua bendita lo que pudo de los troncos de los árboles y por la tarde ofició misa, ahí mismo frente a casi todo el pueblo. Aún faltaban cosas por suceder. El martes siguiente, uno de los hijos de don Martín murió cerca de su rancho. El joven era buen jinete, no se explicaba a la gente cómo había podido caerse en pleno arroyo. Parecía que había caído entre las patas del animal y éste lo había aplastado bestialmente, dejándolo deforme. Pronto la gente dio por hecho la versión de la partera acerca del que el pueblo estaba embrujado y que era necesario exorcizarlo. El Oro, como se llamaba el caserío, había sido edificado sobre un viejo pueblo de brujas hacía mucho tiempo, y cada 100 años venían a reclamar sus tierras. La última vez había sido necesario traer a uno de los cazadores de brujas más poderoso de la época. La compañía que traía el proyecto de explotar una de las minas de la sierra tuvo que hacerlo después de que casi se iba a la quiebra por la muerte de sus trabajadores y sus familias. Ahora, a varios siglos de distancia, la maldición parecía tan viva como el primer día. El sábado, una comitiva se reunió con el alcalde. Le explicaron a detalle la versión de la partera y exigieron la presencia del cazador. Confundido, el municipal no supo qué decir. Envió un mensajero a la capital y prometió dar respuesta pronto. Eso fue lo último que dijo. El domingo amaneció colgado. El ambiente se enrareció más. El párroco empezó a oficiar misa todos los días. Algunos de los negocios de la calle principal cerraron y por la noche nadie salía. Por la madrugada se veían sombras deambular de un lado a otro. El aullido de los coyotes se hizo más intenso y los perros se la pasaban ladrando. El pueblo se empezó a quedar vacío. Algunos optaron por abandonarlo y los que se quedaban no salían de sus casas. Sin ninguna explicación, el maestro desapareció y los niños dejaron de ir a la escuela. Entonces sucedió. Apareció después de mediodía, todo vestido de negro. Era una persona muy baja de estatura, sobresalía de entre la gente por el tono blanco de su piel que le daba un aspecto cadavérico. Caminó por la calle central y se detuvo frente a la iglesia. Hizo una extraña reverencia y entró. Parecía que lo esperaban, pues el padre estaba ahí desde muy temprano, contrario a su costumbre. Los que lo vieron dicen que el cura y él se encerraron en una de las oficinas casi 4 horas, que se escuchaba cómo discutían airadamente hasta que de pronto la puerta se abrió de golpe y que Iñu, así se llamaba el cazador, cayó al piso. Y sin que tuviera oportunidad el padre lo levantó y a punta de patadas lo sacó a la calle. Por la tarde, el padre dijo muy serio al final de misa a sus feligreses que debían estar unidos para poder superar estos momentos difíciles y les pidió se alejaran de desconocidos. No mencionó el incidente ocurrido ese mismo día y apenas terminó la misa se retiró a su casa. La gente sabía lo que había pasado, pero nadie quiso saber más. Se respiraba un aire de muerte, como si hubiera un velorio en el pueblo. La noche fue particularmente larga. Hubo más ruido, gritos, aullidos. Se escuchaban voces de mujeres, niños llorando, como si fuera el mismísimo infierno.
Nadie salía de sus tejabanes ni se asomaba por las ventanas. El cielo se llenó de nubes y extrañas figuras pasaban de un lado a otro. Los corrales estuvieron inquietos todo el tiempo como si presintieran algo. Cuando al fin amaneció, la gente permaneció encerrada buena parte del día. Los que por alguna razón se animaron a salir regresaron horrorizados a sus casas. En la plaza central del pueblo había 3 cuerpos colgados sobre la estructura del kiosco. Tenían el pelo largo y cano, una nariz prominente y la boca casi sin dientes. Vestían ropas viejas y rotas. Nadie en el pueblo los conocía, pero se murmuraba que eran brujas. El padre recogió los cuerpos y ese mismo día en la tarde supuestamente las enterraron. La gente vio entrar los cuerpos a la iglesia, pero no salir. Había mucho hermetismo. El párroco se volvió hosco y evitaba hablar del tema. Después vinieron unos días de tranquilidad, quizá una semana. Parecía que eso de la maldición estaba pasando y las cosas empezaron a componerse un poco. Las noches volvieron a ser tranquilas. Tristemente, solo fue un descanso. Un mes más tarde, el pueblo amaneció lleno de sapos. Miles de animales verdes de un aspecto grotesco se esparcieron como una plaga por todos los lugares. No dejaban hacer nada. La presidencia convocó a una reunión extraordinaria en la plaza. A falta de alcalde, se había formado un comité. Junto con el padre darían una explicación de qué estaba sucediendo y las medidas que se iban a tomar. No hubo tiempo. Apenas se habían reunido unas decenas de personas alrededor de la plazuela cuando aparecieron otras gritando que la iglesia se estaba quemando. Toda la gente corrió, empezaron a buscar cubetas para combatir el incendio mientras las llamas crecían enormidades en segundos. Parecía una lucha interminable. El padre se miraba abatido, pero también lleno de furia. Su aspecto cambió radicalmente y dejó de ser el sacerdote amable y condescendiente que siempre había sido. El reflejo del fuego consumiendo la iglesia le daba un aspecto extraño a sus ojos. Lo increíble vino después. Cuando el templo casi estaba totalmente destruido, apareció, de entre las llamas, Iñu visiblemente agitado como si emergiera de una batalla. Sus ropas hechas jirones, el pecho y los brazos por completo arañados. Todos se quedaron petrificados al verlo. ¿Cómo alguien podría sobrevivir ese calor intenso y salir de pie? No faltó quien le arrojara agua. Él ni se inmutó. Se abrió paso entre la gente, caminando veloz hasta llegar a donde estaba el viejo párroco, quien tampoco se perturbó por un par de segundos. Después empezó a elevarse. Los pies se desprendieron del piso unos 2 metros de altura. Sus ojos chispeaban mientras murmuraba palabras raras semejantes a rezos. La cara se le desfiguró y una baba verde brotó de su boca. Iñu se hincó sobre la tierra en una sola rodilla. Parecía cansado. Tomó un amuleto que llevaba en el cuello y lo besó. Eso pareció molestar al sacerdote, que después de lanzar un terrible alarido se abalanzó sobre él. La embestida fue tan fuerte que lo azotó contra los restos de la iglesia. Las personas estaban confundidas, llenas de horror. La mayoría había corrido en busca de refugio. Solo unos pocos se quedaron paralizados por el miedo. El párroco azotaba una y otra vez al cazador en una lucha dispareja. Se había convertido en bestia diabólica. Cuando parecía el fin del extraño hombre, éste logró esquivar una arremetida del padre. El sacerdote cayó atolondrado y rodó entre las brasas. Soltó un alarido que aterrorizó aún más a los presentes, lo que aprovechó Iñu para levantarse, tomar una viga de los escombros y comenzar a golpearlo en la cabeza mientras repetía una oración. Los golpes sonaban secos. El sacerdote daba unos espantosos gritos cada que la viga sacudía su cabeza. No sabía si taparse los oídos o cubrirse de los tablazos, hasta que uno de los tantos golpes le abrió el cráneo y una masa blanca y rojiza cayó al suelo. El cazador quedó tendido sobre el piso hasta que un hombre del pueblo lo levantó, lo sentó en una de las piedras y le dio agua. Cuando al fin se repuso, pidió que le echaran un balde de agua fría. La gente ya había salido de sus escondites y pronto una muchedumbre lo rodeó. La partera salió de entre la gente y se le acercó. Él pareció reconocerla. Sonrió, le dio un abrazo.
Iñu le dijo algo a la comadrona y ésta pidió a uno de los hombres que buscara entre las cenizas un morral. Pronto lo tuvo en sus manos. El cazador sacó para sí unas pequeñas bolsas y lo entregó a la vieja mujer. Se puso de pie y se fue caminando por la calle principal por donde había llegado. Fin. ¿Qué les pareció la historia? A mí me encantaría una segunda parte, créanme. Bye.